Hola, este video tiene la finalidad de estudiar lentes. Tenemos un lente convergente, que puede ser llamado biconvexo, si nos fijamos en nuestra forma aquí. Y la simbología que nosotros vamos a utilizar para realizar nuestros ejercicios es esta que está aquí, con los triángulos y la punta del triángulo hacia afuera. Tenemos un lente divergente de esta forma, bicóncavo, y la punta de los triángulos ahora está hacia adentro. Esta es la simbología utilizada para nuestros dibujos. Ahora vamos a explicar por qué el nombre de lente convergente. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en este sector, en una cara de un lente, o en esta cara también de un lente. Entonces, si nos fijamos en esta cara, en la que vamos a utilizar en este sector, si nos miramos esta figura, aquí nosotros tenemos la línea normal perpendicular a la superficie, aquí también tenemos nuestra línea perpendicular y aquí tenemos la línea perpendicular a la superficie. Depende del sector en la cual vamos a trabajar, parte superior, la parte central o la parte inferior. Si nosotros hacemos incidir un rayo incidente ahí sobre este sector y dibujamos la normal, tenemos el ángulo incidente y como la luz está pasando del aire al vidrio, imaginemos que un lente está fabricado de vidrio, por ejemplo, se produce el fenómeno de refracción y como estamos pasando de uno de menor índice de refracción a otro de mayor índice de refracción, el rayo refractado, como lo vimos en clases pasadas, el rayo refractado se acerca a la normal. Ahí. Al llegar al otro extremo de la superficie, se produce una segunda refracción. Entonces aquí dibujamos la normal de ese sector y ahora vamos a pasar de uno de mayor índice de refracción a uno menor. Entonces tenemos, ¿qué cosa? El rayo se aleja de la normal. Vean. Entonces al final de nuestra segunda refracción el rayo se aleja, como lo podemos apreciar ahí en la figura. Ahora, si trabajamos con la parte inferior, vean, aquí llega el rayo, se encuentra con esta normal, se acerca a la normal, porque está pasando de uno más de mayor índice de menor índice de refracción a uno de mayor. El aire tiene 1 y el vidrio tenía 1,5 cuando lo vimos. Se acerca a la normal, vean, y al llegar ahí, a ese punto que está ahí, se produce la segunda refracción y tenemos que el rayo se aleja de la normal. Y es convergente porque si nosotros dibujamos una línea, imaginemos esta es la línea central, el eje principal, los rayos se dirigen hacia un punto. Por eso se habla de convergente. Ahora, estos símbolos, el más, menos, más, podríamos interpretarlo que está pasando de un medio rápido. El más podríamos colocar rápido. Y el menos, lento. Para tenerlos presentes. Entonces aquí estamos, la luz se mueve más rápido en el aire que en el vidrio. Entonces ahí estamos pasando de un medio rápido a uno lento, se acerca.
y después estamos pasando de uno lento a uno rápido, se aleja, para ver la interpretación de esos signos más y menos. Estamos hablando de uno rápido y uno lento. Lo otro es tener presente el índice de refracción. El aire tiene índice de refracción 1, si se acuerdan ustedes cuando lo vimos, índice de refracción 1, y el vidrio, en este caso, es, si lo tomamos como dato general, 1,5. Entonces ahí estamos pasando de un índice de refracción menor a uno mayor. O lo pueden analizar si está pasando de uno rápido a uno lento, de las dos maneras, pero hay que tener presente cuál van a utilizar. O utilizan el índice de refracción o utilizan de un medio rápido a uno lento, de uno lento a uno rápido. Y esta era la interpretación del signo más, menos, más. Por eso recibe el nombre de convergente, porque una vez que ya se produce la segunda refracción, los rayos que salen de un lente van y cortan el eje principal en un punto. Ahora, si tenemos un lente bicóncavo, ahí, o lente divergente, tenemos lo siguiente. Acá tenemos la superficie en este sector, acá tenemos la superficie en el otro sector, tenemos nuestro rayo incidente, tenemos la normal de este sector y nuevamente estamos pasando de uno rápido, que es el aire, vean, el aire rápido, a uno lento, que es el vidrio. Se mueve con mayor rapidez, entonces el rayo se acerca a la normal, ¿ven? Se acerca. Después se encuentra con la otra superficie, dibujamos la normal y estamos pasando de uno lento a uno rápido y ahí el rayo se aleja. Entonces, si ustedes se fijan, el rayo se va para ese sector. En la cara inferior, nuevamente tenemos lo mismo, ¿ven? Tenemos el rayo incidente, se encuentra con este punto, dibujamos la normal a ese punto, estamos pasando de uno rápido a uno lento, entonces el rayo se acerca, se va al otro sector ahí, se va a encontrar con la otra superficie, dibujamos nuevamente la normal de este sector y ahora vamos a pasar de uno lento a uno rápido, entonces el rayo se desvía, se aleja de la normal. Entonces estos rayos son divergentes, se separan, ¿ven? A medida que van avanzando se van separando. Por eso el nombre de divergente. El otro era convergente, porque los rayos, una vez que se produce la refracción, van hacia un punto. En este caso se separan. Esa es la razón. Ahora vamos a estudiar un lente convergente, cómo se forma la imagen. Para eso vamos a ubicar el objeto, lo vamos a ubicar después de dos distancias focales, aquí dos distancias focales, y hay que recordar y tener presente que uno debe dibujar, por ejemplo, un rayo paralelo al eje principal, se refracta, recuerden que aquí está el fenómeno de refracción pasando por el foco. Después tenemos otro rayo, pasa por el foco, un rayo principal, y se refracta en forma paralela. Donde se juntan los rayos se forma la imagen. En este caso sería en este sector de ahí y ahí tendríamos la imagen. La imagen, si la tuviéramos que describir, es más pequeña, invertida con respecto al objeto y es real porque es producto de los rayos refractados. Y si quisiéramos utilizar un tercer rayo para tener más recursos para formar la imagen, un rayo que pasa por el centro, no se desvía y iría a dar al mismo punto. Este era el primer caso que teníamos. Después hicimos lo siguiente. Trasladamos el objeto, lo acercamos a un lente, en este caso a 2F, y nuevamente utilizamos los rayos. ¿Ves? Un rayo paralelo se refracta pasando por el foco,
tenemos otro rayo que pasa por el foco, ahí, y se refracta en forma paralela, y donde se juntaron los dos rayos que fue en este sector, se forma la imagen. Y esta imagen es invertida de igual tamaño, vean, nos quedó de igual tamaño y es real. Y si queremos tener más recursos ahí, dibujamos el rayo que va por el centro, no sufre desviación y va a dar al mismo punto. Entonces aquí cuando está justo a dos distancias focales, la imagen se va a formar a 2F y nos va a quedar del mismo tamaño real e invertida. Después seguimos acercando el objeto a un lente y lo vamos a ubicar entre 2F y F, como pueden mirar ustedes en la figura. Entonces aquí tenemos nuestro objeto. Nuevamente, recuerden que con dos rayos bastaría para formar la imagen. El paralelo se refracta pasando por el foco, ahí. Después tenemos el otro que pasa por el foco y se refracta de forma paralela. Y aquí en este sector formaríamos la imagen y nuevamente para reforzar tenemos nuestro tercer rayo que para formar la imagen. Entonces acá si queremos ver qué tipo de imagen es, acá es más grande, invertida y real, más grande que el objeto. Se puede apreciar ahí el tamaño. Siguiendo con nuestros casos, ahora el objeto lo colocamos justo en el foco, vean, justo en el foco, ahí. Vamos a dibujar un rayo paralelo y se refracta pasando por el foco, en este caso, ahí, de color rojo ahí. Y después tenemos uno que va a pasar por el centro, que no sufre desviación, ahí no sufre ninguna desviación y sigue. Estos dos rayos son paralelos y si dibujamos las prolongaciones no se van a juntar, entonces la imagen se formaría prácticamente en el infinito. Son paralelos, así que no se formaría la imagen, ya se dice que se forma en el infinito. Y finalmente para el lente convergente, ahora lo vamos a ubicar el objeto entre el foco y una lente aquí, convergente aquí, rayo paralelo, nuevamente pasa por el foco, el otro que pasa por el centro, no sufre desviación, ahí está y sigue de esta manera. Entonces ahora si ustedes se fijan, estos rayos no se van a juntar aquí, este rayo con este, no se van a juntar, entonces debo dibujar las prolongaciones y al dibujar las prolongaciones de esos rayos aquí y del otro rayo acá, pareciera que estos rayos vinieran desde este punto que está aquí. Y esta es la imagen, entonces se forma una imagen más grande, derecha y virtual. Y aquí presentamos los 5 casos para un lente convergente. Aquí tenemos un ejemplo de qué ocurre cuando los rayos, un haz paralelo, ahora que preguntaron. Nosotros tenemos el Sol es divergente. El Sol emite luz para todos lados. ¿Ven? Entonces, un haz divergente para todos lados. ¿Ven? Ahí, divergente. Pero si tomamos esos rayos, los capta la Tierra, que está muy lejos, estos rayos parecen ser un haz paralelo. Entonces prácticamente los rayos no están llegando a nosotros en forma paralela a la Tierra. Pero si lo miramos desde el punto de vista del Sol, es un haz divergente, va para todos lados. Y si lo miramos desde el punto de vista de la Tierra, nos están llegando prácticamente paralelos. Si nosotros tenemos un lente convergente, aquí, y los rayos llegan paralelos,
convergen a un punto y ese punto recibe el nombre de foco. Y después, bueno, los rayos, como ustedes pueden apreciar, siguen su trayectoria. ¿Ya? Ahí. Entonces ahí, si el objeto estuviera muy lejos, prácticamente la imagen se formaría ahí en el sector cerca del foco. Eso hay que tenerlo presente porque lo vamos a ver y lo vamos a estudiar en el caso del telescopio, cuando el objeto está muy lejos. Entonces la imagen que va a generar el objetivo de un lente, del telescopio, va a quedar muy cerca del foco del objetivo. ¿Ya? Y finalmente tenemos este caso, un lente divergente para formar su imagen. Entonces ustedes deben considerar el objeto en este sector. Dibujamos un rayo paralelo. Como ya lo vimos, diverge, se aleja, se viene para este sector, aquí. Después tenemos un rayo como que si fuera a pasar por el foco, por este foco, como si estuviera dirigido hacia allá. Ahí lo vemos. Se encuentra con un lente divergente, corrige su trayectoria y sale en forma paralela, ¿ven? Produce la refracción paralela. Estos dos rayos refractados se van separando, ¿ven? Entonces tengo que dibujar las prolongaciones y al dibujar las prolongaciones parecieran que estos rayos vienen desde este sector, de aquí. Y aquí tendríamos la imagen. Y la imagen, en este caso, si tuviéramos que describirla, es una imagen virtual, derecha y más pequeña que el objeto. Y ahí tenemos el único caso de lente divergente. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.